Buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos. En 3 minutos iniciamos. Estamos dando nada más un poquito de margen para que terminen de ingresar los que están en la fila. Y ahorita a las 10:05 iniciamos la conferencia. Gracias. Oye. Listo, pues son las 10:05. Entonces empiezo. Bueno, soy Margarita Campuzano, estoy a cargo del área de comunicación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gracias por estar aquí esta mañana, por su interés. Y voy a iniciar presentando a las personas que van a hablar el día de hoy. En primer término va a participar Sara López y Jesús León Zapata. Ellos son integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Yo les voy a poner aquí en el chat, una vez que termine y ellos inicien, los nombres y cargos de todos los ponentes. En segundo término, Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. En tercer lugar, Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. En cuarto lugar, Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Les pido que si van a ver, cuando pasemos a la sesión de preguntas y respuestas, las pueden ir anotando en el chat y yo voy a ir dando entrada a las preguntas y cualquier cosa, pues también pueden levantar su mano. Entonces, iniciamos con Sara López. Por favor, adelante, Sara, del CRIPS. Hola, buenos días a todos y a todas. Pues muchas gracias por estar en esta conferencia de prensa. Como decía Margarita, soy Sara López González, integrante del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil. Pues nuestra palabra que queremos dar a conocer en este momento, en esta conferencia de prensa, es como en respuesta a las acusaciones del presidente López Obrador y por Jesús Ramírez Cuervas. Sobre todo, primero que nada, es agradecerles a todas y a todas las organizaciones y personas que nos han dado su apoyo y su solidaridad ante estas acusaciones, ante estas agresiones y sobre todo la criminalización a las y a los defensores de los derechos humanos. Y se los agradecemos infinitamente su apoyo y su solidaridad de todos y de todas.
También queremos comentarles, aclararle al señor presidente López Obrador que nosotras y nosotros los defensores de indígenas y campesinas y de las organizaciones hemos existido desde hace muchos años, que hemos estado en la defensa de los derechos, que hemos estado en la defensa del territorio y la vida. Desde hace muchos años, unos tendrán 20, 30, 15, 10 años, hemos existido antes, mucho antes que su proyecto llamado, su mal llamado proyecto Tren Maya y otros megaproyectos. Las organizaciones hemos estado ahí acompañando, asesorando a las comunidades indígenas y campesinas ante las agresiones del poder político, ante las... ¿Me escuchan? Sí, Sara, te escuchamos bien. Ok, gracias. Ante las agresiones del poder político hacia las comunidades y pueblos indígenas, sobre todo en el arrebato del territorio, en el despojo del territorio, en el despojo de nuestros recursos naturales, en el despojo de nuestras tierras, en el despojo de la vida. Entonces hemos estado ahí, todas y todas las organizaciones, en esa defensa y acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas. Y de antemano, pues agradecemos a las organizaciones hermanas que han estado con todos y todas las comunidades indígenas y no indígenas, campesinas y de la ciudad, acompañando ante todas estas, sobre todo ante los arrebatos del territorio, los arrebatos de la vida, y sobre todo cuando hay asesinatos, cuando hay secuestros, cuando hay criminalización a las luchas sociales, cuando nos agreden, cuando nos hostigan, las organizaciones, ahí estamos. Estamos en apoyo, en defensa y acompañamiento de los pueblos y de las personas defensoras. Disculpa, Sara, Nosotros, ¿tienes cámara para que la puedas prender o no? oh, sí, claro. Gracias. Ya, listo. Gracias. Muy bien. Nosotras y nosotros estaremos y seguiremos alzando la voz, sobre todo cuando siga viendo y sigan viendo estos megaproyectos de destrucción, estos megaproyectos de muerte. Seguiremos alzando, seguiremos estando ahí. Hemos colaborado desde hace muchos años con los pueblos y comunidades indígenas, con y sin paga, porque sentimos y tenemos ese nivel de conciencia que debemos defender la vida, que debemos defender nuestro territorio, nuestras formas y maneras de vivir, y que no un megaproyecto como el llamado Tren Maya nos va a venir a destruir y a quitar y arrebatarnos lo que es de nosotros, lo que tantos años hemos construido como pueblos y como organizaciones. Las organizaciones estaremos ahí para la defensa de la vida, para la defensa del territorio. Y pues seguiremos alzando la voz. ¿Qué queremos en este caso? Es que basta ya de criminalizar a los defensores y a las organizaciones sociales que estamos en apoyo, en defensa de la vida y acompañando y sobre todo formando y capacitando a defensores. Las defensoras y los defensores hemos estado ahí en la defensa porque tenemos un nivel de conciencia, nosotras y nosotros, los defensores y las organizaciones. Es por eso y es el gran motivo que en este caso decimos que el Tren Maya, el mal llamado Tren Maya, va a traer impactos, fuertes impactos negativos, ambientales, sociales y hasta políticos en nuestro territorio, porque tenemos ese nivel de conciencia, por eso decimos que no. Y no porque no queramos el desarrollo del mal llamado Tren Maya, sino porque queremos la vida de los pueblos y un mejoramiento para los pueblos y las comunidades indígenas. Entonces le pedimos al señor López Obrador una disculpa pública a las organizaciones y a los defensores porque nos ha ofendido, porque hemos estado usando nuestro derecho a la defensa de la vida y a la defensa de los derechos humanos. Entonces, nos ha ofendido en ese sentido de que nosotros somos conservadores,
que nosotros estamos en contra del desarrollo. No somos eso, señor presidente. Nosotros somos otra cosa. Nosotros estamos en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos humanos de todos y de todas. Seguiremos aquí y seguiremos alzando nuestra voz. Seguiremos diciendo, estando aquí en contra de las injusticias, en contra de los arrebatos del territorio, y en esa defensa seguiremos aquí, todas y todas las organizaciones y todos los defensores y defensoras. Y basta ya de criminalizar a las organizaciones, a todas, porque ahorita somos unas cuantas organizaciones señaladas, pero en realidad va para todas y todas las organizaciones y para todos los defensores. El gobierno nos ha declarado la guerra y nosotros solamente y simple y sencillamente estamos ejerciendo un derecho que nos corresponde como seres humanos y como personas. Entonces, basta ya de criminalizar las luchas y las organizaciones que estamos en defensa de la vida y en defensa del territorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Le dejo la palabra entonces a Jesús León Zapata. Él también es integrante del Consejo Regional Indígena Popular de Xpujil. Adelante, Jesús. Sí, buenos días a todas y a todos. Pues ya la compañera mencionó mi nombre, soy Jesús. Soy de la comunidad de Los Ángeles. Soy migrante de el estado de Tabasco. Y bueno, el motivo fue la tierra. Ya no nos tocó y venimos acá a Campeche a buscar dónde hacer la vida, ¿no? Dónde poder desarrollar idea. Y acá, como lo dijo la compañera que me antecede, somos parte del equipo del Consejo Regional. Somos una organización que desde el 94, 95 estamos acá haciendo una lucha por mejorar la vida, por contribuir a mejorar la vida de nosotros, de nuestros hijos, de las familias que están viviendo, que existen aquí en esta región de Calakmul, que es uno de los municipios que últimamente se decretó de los 11 que pertenecen a Campeche. Entonces, cuando nos hacen esta gran pregunta o prácticamente nos acusan de que estamos ocupando recursos de fundaciones, de organizaciones extranjeras, nosotros lo que podemos decir es simplemente estamos buscando lo que hasta hoy el Estado no puede otorgar, ¿sí? Hemos hecho una infinidad de veces solicitudes, hemos metido proyectos, hemos elaborado proyectos que nosotros, por iniciativa de nosotros, creemos que son los que pueden funcionar acá en la región. Y no es hablar de la cuarta transformación, es hablar de todo el régimen que ha venido en todo este proceso que se ha dado de la vida de los pueblos. No han sabido responder, no han sabido ajustarse a las maneras, las formas de el pensar, el ver de las comunidades, de los pueblos de acá del campo. Entonces, nosotros aquí eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos hecho, tratar de encontrar algunas fuentes de financiamiento para lograr metas que nos permitan alcanzar objetivos repito, para contribuir a mejorar la vida de nosotros como familias campesinas. Y por la otra parte, creo que a nosotros nos queda muy claro que todo lo que tiene que ver con planeación, para el tema del desarrollo del campo, creo que está faltando mucho por parte de los gobiernos que han pasado.
nosotros no vemos en dónde estamos incluidos en esos grandes proyectos que cada vez están implementando, que están diciendo que se van a llevar a cabo. O sea, nosotros no, hasta hoy, no hemos visto en dónde nosotros estamos, en dónde nosotros podemos vernos reflejados, podemos ver beneficios reales para nuestras familias. O sea, no lo vemos. Y es una de las cuestiones que hemos estado exigiendo desde hace mucho tiempo, desde que tenemos ahora sí conocimiento de la vida. Hemos estado exigiendo y no lo vemos. Entonces, no negamos que hemos recibido recursos de fundaciones de otros países, no lo negamos, pero también, también decimos que los recursos los estamos aplicando en lo que nosotros consideramos que nos hace falta, ¿sí? En donde nosotros estamos viendo que es ahí donde hay que meterle, donde hay que empujar, como decimos por acá, la carreta para que pueda caminar. Entonces, es lo que nosotros podemos decir. Hoy estamos desarrollando un proyecto a través de nuestra organización, ¿sí? Uno tiene que ver con la parte de la formación, de la educación a campesinos y campesinas, y se denomina una escuelita, ¿no? Es una escuelita itinerante, tiene que ver con todo el asunto de la educación. Y la otra, que es la parte que yo represento, es la parte del campo. Estamos desarrollando un proyecto que tiene que ver con el cuidado de la tierra, con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, pero también con la economía, porque es una parte que está doliendo mucho desde hace muchísimo tiempo, la parte de la economía. O sea, nosotros nunca vemos, somos productores primarios de chile, de chigua, de maíz, de frijol, y nunca vemos un precio de garantía en eso. O sea, nunca lo hemos visto. Nosotros hoy hemos estado buscando esa parte de encontrar esos precios que nos, al menos que mitiguen en parte todo el trabajo que nosotros invertimos en el campo, y que, bueno, finalmente se debe de ver reflejado en la casa del campesino, de la campesina, ¿sí? En el mejoramiento, pero, o sea, no se ve. Y la otra parte es el gran daño que están haciendo las empresas con estar promoviendo el uso de pesticidas, el uso de químicos, que está dañando tanto a nuestra madre tierra, ¿sí? Esa parte es la que nosotros estamos contribuyendo a trabajar. O sea, no podemos hacer todo porque no nos alcanza la vida, pero estamos haciendo lo que nosotros consideramos que nos toca hoy hacer. Entonces, esa parte le estamos trabajando muy fuerte. Y hoy estamos trabajando en 7 comunidades con este proyecto, para contribuir. Entonces, también estamos trabajando en la parte de lo que tiene que ver con el mejoramiento de nuestros suelos, ¿sí? La degradación, todo el daño que hacen los químicos. Nosotros ahora sí, como decimos, ya tenemos el acuse de recibo, sabemos el daño que estamos provocando, y estamos buscando contribuir a mejorar esta parte. Porque nos queda Jesús, claro ¿sí puedes ir cerrando? Porque llevamos 7 minutos, por favor. Muy bien. Entonces, para nosotros, lo que pedimos al presidente de la República es que realmente, en lugar de estar cuestionando a las organizaciones, o sea, que ya dejen de estar golpeando, que dejen de estar haciendo daño a las comunidades, a los pueblos, en ese sentido.
Muchas gracias, Jesús y Sara. Ahora les pido a los que ahorita no están hablando, también Edith, por favor, si pueden quitar su cámara. Y ahorita le vamos a dar la palabra a Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. También, Sara, ¿puedes ponerte en mute, por favor? Adelante, Gustavo. Gracias. Gracias, Margarita. Buenos días a todos y gracias por haberse tomado el tiempo para estar esta mañana con nosotros. Quiero empezar diciendo que hay que agradecer muchísimo las múltiples muestras de apoyo y solidaridad. Ha sido realmente impresionante la cantidad de notas, mensajes, cartas que hemos recibido de muchas personas y de muchas organizaciones de México y de muchos otros países. Así es que gracias a todos por estar presentes y por estar respaldando nuestras acciones y nuestras actividades. En segundo lugar, reiterar que el presidente de la República está muy mal informado, pidió una aclaración y la vamos a dar públicamente y estamos dando la cara en este momento. Es claro que nos encontramos frente a una campaña muy sucia, muy claramente orquestada y armada desde el gobierno federal, lo cual es completamente inaceptable. Y iría yo un poquito más allá y diría yo que es inmoral usar el púlpito presidencial para golpear con mentiras de manera reiterada y sistemática como lo hace el presidente de la República. No solo eso, sino que además notamos mucha ignorancia y mucha insensibilidad por parte del titular del Ejecutivo Federal, precisamente por lo que presentó el viernes de la semana pasada en su conferencia de la mañana. Y hay que decir que simple y sencillamente porque uno difiere o porque uno disiente con la manera en la que él piensa o cómo actúa, descalifica sin base y sin sustento. Reitero, lo que dijo es falso, completamente falso. Y lo que estamos viendo detrás de todo esto es que se busca descalificar nuestro trabajo, se busca desprestigiar, desacreditar, amenazar, estigmatizar, difamar, deslegitimar, calumniarnos, censurarnos y reitero, es completamente inaceptable. Hemos visto cómo muchas de estas agresiones, en este caso verbales, se han vuelto un patrón por parte del Estado mexicano en casos como el Tren Maya, en megaproyectos de esta naturaleza, y que a lo que van o a lo que llevan muchas veces es a que se produzcan agresiones físicas y asesinatos. Y esto lo quiero dejar muy claro porque desde el año 2012 a diciembre del 2019 hemos documentado en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 500 agresiones a personas defensoras ambientales. Y solo en el 2019, ya estando el presidente López Obrador en el poder, mataron a 18 ambientalistas en México, de acuerdo con datos de Global Witness. Y lo que hemos visto también es que, además de golpear a las fundaciones y a las organizaciones, el blanco de estas campañas son precisamente las personas defensoras a nivel local, indígenas, campesinos, activistas, ambientalistas, diría yo, que luchan todos los días por un mejor entorno, por los derechos de la naturaleza, de los pueblos indígenas, de su territorio y a últimos años en contra del cambio climático. Desde nuestra organización y los que estamos aquí presentes, acompañamos normalmente estas luchas, estas acciones. Somos sus abogadas, abogados, sí somos sus asesores legales y obviamente que estamos preocupados porque localmente esto puede escalar violencia y mayor violación de derechos humanos precisamente por el Tren Maya. Decirle al presidente de manera clara, frontal, directa, que no es una lucha de poder, no es, como él dijo, politiquería. Lo que hay aquí es la ley, la naturaleza, son las personas, su vida, su calidad de vida, que es precisamente eso lo que nos mueve. Hay que reiterar que lo que hacemos es lícito, es legítimo, siempre, reitero, siempre en el marco de la ley, reportando
anualmente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y auditados anualmente, en el caso de nosotros, y seguramente por las otras organizaciones, auditados anualmente por firmas conocidas y prestigiadas a nivel internacional. También respondiendo al presidente que pidió una explicación, hay que decir que sí hay intereses detrás de lo que hacemos, y esos intereses son la naturaleza, los territorios indígenas, el medio ambiente, la legalidad y el Estado de Derecho en materia ambiental. Obviamente los recursos naturales de la región, en este caso la península de Yucatán, porque va a haber afectaciones y también nos preocupa el respeto a los derechos humanos de las personas. Como ya se dijo de alguna manera, no es oponerse por oponerse, es buscar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, la protección ambiental en sí misma y el respeto a los derechos humanos de las poblaciones. El presidente se ha burlado de nosotros, poniendo en entredicho que somos supuestamente independientes, que somos supuestamente no gubernamentales, y hay que decirlo claro y directo, pertenecemos a la sociedad civil que tanto difama y tanto calumnia el titular del Ejecutivo Federal. Pero también hay que decir que sí somos transparentes, que sí usamos el derecho y somos autónomos, y aclarar que seguiremos alzando la voz cada vez que se cometan violaciones de derechos humanos, cada vez que una persona defensora sea agredida, cada vez que un ecosistema sea degradado. Nuestro trabajo de nuestras organizaciones nos acredita. Trabajamos en muchas partes del país, en comunidades campesinas, indígenas, con defensores ambientales, fortaleciendo sus derechos humanos ambientales y sus capacidades locales para el control de los bienes comunes y del territorio, sobre problemáticas como contaminación de agua por glifosato, explotación minera ilegal y afectaciones de proyectos de energía. Reiterar también que nuestro financiamiento proviene de financiadores nacionales e internacionales, datos que son públicos y que, reitero, anualmente declaramos ante la Secretaría de Hacienda, y que desde Presidencia de la República han juntado esta información para armar este escándalo. Este dinero que recibimos no está etiquetado, reitero, no está etiquetado para oponerse a la construcción del Tren Maya. También, además de la Fundación Kellogg, también hemos recibido en el pasado y recibimos hoy en día de otras fundaciones nacionales y extranjeros, y básicamente ese dinero es para cumplir y hacer cumplir la misión y la visión de nuestras organizaciones. Nuestros informes, como decía yo hace un momento, están en el SAT, en el sistema de administración tributaria, son públicos en relación a los donativos que recibimos y además los gastos que realizamos. Nuestras organizaciones sí apoyamos la defensa de derechos humanos, reitero, de los pueblos indígenas, la protección, cuidado y conservación de sus territorios y del medio ambiente y los recursos naturales. También vale la pena decir que sí brindamos asesoría legal a estas organizaciones, a estos grupos sociales, que en muchas ocasiones se oponen a proyectos como el Tren Maya, que no cumplen con la ley, que van a destruir a la naturaleza y que violan, reitero, lo que tiene que ver con los derechos humanos. Ya para cerrar, quisiera hacer 2 o 3 observaciones. La primera es que quiero hacer un enérgico llamado al presidente de la República para que de inmediato cesen las amenazas a la libertad de expresión y de acción que están contempladas en nuestra Carta Magna. También para que detengan la calumnia y la difamación, así como la criminalización que están ejerciendo sobre nosotros, sobre todo las organizaciones aquí presentes. Particularmente quiero referirme a la denuncia penal que se presentó en contra nuestra y del CRIPS en días pasados, interpuestas ante diversas autoridades. Estas acciones son ejemplo de los impactos y efectos de las palabras del presidente de la República, que fomentan la represión, entre otros aspectos, y algo que, reitero, es completamente inaceptable. Ahora, irónicamente, pero resulta que por defender el patrimonio natural de nuestro país,
eso se convierte en una actividad altamente riesgosa. Quiero cerrar diciendo que no 8 vamos a minutos, Gustavo. parar, no vamos a parar, no nos van a detener, no nos van a callar. En consecuencia, se le exige al titular del Ejecutivo Federal una disculpa pública por las declaraciones irresponsables que hizo el viernes pasado. Tomando en cuenta lo anterior y ante el riesgo en el que nos pone el gobierno federal y el propio presidente de la República, lo responsabilizamos directamente a él por cualquier cosa que nos pueda pasar a alguna de nuestras organizaciones, a sus integrantes o a nuestras familias. Y cierro con una frase del Quijote de la Mancha que dice así: si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos. Muchas gracias a todos y buenos días. Muchas gracias, Gustavo. Puedes ahora ya quitar tu cámara para que le demos la palabra a Sergio Madrid, director del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Adelante, Sergio, gracias. Muchas gracias, Margarita. En primer lugar, me sumo pues a los agradecimientos a los medios de comunicación que hoy día nos acompañan y que nos dan cobertura. Muchas gracias. También me sumo pues a los agradecimientos a todas las organizaciones que han expresado respaldo. En el comunicado que vamos a lanzar el día de hoy, tiene un respaldo de más de 400 firmas. La instancia que se llama OSCEs también lanzó un llamado y logró reunir más de 1.500 firmas en apoyo a nuestras organizaciones. Yo quisiera decir que lamentamos las acusaciones que pretenden estigmatizarnos, promoviendo un ambiente de intolerancia y el deterioro del Estado de Derecho. Deploramos las desafortunadas afirmaciones sin sustento, en el sentido de que somos organizaciones disfrazadas de ambientalistas, disfrazadas de defensores de derechos humanos. ¿Somos disfrazados? Nuestras organizaciones tienen, como decía Sara López, 15, 20, 25, 30 años trabajando con comunidades campesinas e indígenas y estamos disfrazados en temas de defensa del territorio, en la regularización de la tenencia de la tierra, en la excarcelación de presos y presas indígenas, en la capacitación de intérpretes, traductores indígenas, en la capacitación, en la defensa de los derechos humanos en contextos de contaminación del agua por la agroindustria, afectaciones a los proyectos, por afectaciones de proyectos mineros y de energía. Trabajamos en diversos estados del país en el fortalecimiento de capacidades comunitarias para el manejo sustentable de los bienes comunes, de los bosques y de las selvas, buscando contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades que habitan las zonas rurales y forestales. Acompañamos las luchas de comunidades forestales, por ejemplo, en la década de los 80, por el derecho a manejar de manera autónoma sus bosques, proceso que ha convertido a México en un ejemplo mundial de manejo forestal comunitario, esquema que ha permitido la conservación del bosque, sus bienes naturales y servicios asociados, a la par de fortalecer sistemas de trabajo comunal y el tejido comunitario. En el fondo, leemos una intención de neutralizar a las organizaciones de la sociedad civil, cerrar el paso a todo proceso de observación crítica, todo proceso de defensa de los territorios comunitarios, para que los megaproyectos impulsados por estados en el sur-sureste puedan realizarse sin obstáculo y facilitarle el camino a la inversión extranjera, la llegada de más corporaciones transnacionales que sin mayor problema puedan apropiarse de la tierra y los recursos naturales, siguiendo el mismo modelo depredador llevado a cabo en Cancún y la Riviera Maya. La ejecución del Tren Maya facilitaría el proceso de despojo de sus tierras a las comunidades rurales a partir de la especulación que generaría la construcción de 12 polos de desarrollo, parques agroindustriales y desarrollos turísticos en los que la población rural será empleada con un trabajo precarizado. La defensa de los territorios indígenas que hoy se da en el sur-sureste y en muchas otras regiones del país es una apuesta por la vida,
de los pueblos, en la vida de las personas y por la conservación de la biodiversidad. Atacar la labor de las organizaciones de derechos humanos no solo implica una grave violación al derecho, al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también tiene como objeto invisibilizar que son las y los integrantes de las comunidades quienes se oponen a un proyecto que impactará de manera irreparable su territorio y modos de vida. Reiteramos que las acciones legales interpuestas en contra del proyecto Tren Maya por parte de personas indígenas constituyen un derecho dentro del marco institucional para oponerse a un proyecto que viola los derechos humanos y al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida. La información presentada por el gobierno el 28 de agosto y diseminada días antes en medios de comunicación es engañosa y fuera de contexto. Se acusa a las organizaciones de la sociedad civil de recibir recursos del extranjero con el objeto de oponerse a la construcción del Tren Maya. Las cifras, además presentadas, se refieren a ingresos acumulados en los pasados 14 años. Con esa manipulación de la información, lo que se pretende es desvirtuar y en los hechos criminalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil por la defensa de los derechos y la construcción de procesos organizativos de base. Para terminar, la cooperación internacional para el desarrollo, así como los donativos de particulares, de empresas, de fundaciones nacionales e internacionales, es legal y está prevista en las leyes de México. Además, es un derecho humano la solidaridad entre los pueblos y estos trascienden a sus gobiernos. Los recursos económicos con los que trabajamos siempre han sido transparentes. El propósito y objetivo del uso de los recursos es definido por nuestras propias instancias directivas y están orientadas a fortalecer, como ya hemos explicado, las capacidades de las personas y colectivas para exigir y defender los derechos humanos, para defender y manejar sus territorios y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales. Cumplimos en tiempo y en forma con nuestras obligaciones fiscales. Somos frecuentemente auditados sobre el origen y el destino de los recursos. Informamos a la Secretaría de Hacienda a través de la Declaración de Transparencia. ¿Qué se llama una declaración? Es un reporte obligatorio del origen y el destino de nuestros ingresos. Así ejercemos nuestros derechos y cumplimos nuestras obligaciones conforme al derecho mexicano. Exigimos el respeto a las garantías a los derechos humanos de las personas defensoras, especialmente de quienes defienden su autonomía y libre determinación, su territorio, su medio ambiente y sus bienes naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Si puedes apagar ahora tu cámara. Y finalmente le voy a dar la palabra a Edith Olivares Ferretto. Ella es la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Adelante, Edith. Buenos días a todas y a todos. Quiero iniciar por parte de Amnistía Internacional, primero dando un saludo solidario a las organizaciones y el medio de comunicación que han sido desacreditados por parte de la Presidencia de la República, en especial a las organizaciones con las que hemos trabajado de manera conjunta desde Amnistía Internacional, a SEMDA, Indignación, Animal Político y el resto de las organizaciones que aparecen en este documento que difundió la Presidencia de la República la semana pasada. Queremos iniciar recordando que el derecho internacional de los derechos humanos protege el derecho a la libertad de opinión y expresión de todas las personas, y este derecho incluye que todas las personas tenemos, y obviamente incluye también a organizaciones, derecho a no ser molestadas a causa de nuestras opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones, así como difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier medio de expresión. Este derecho está consagrado en la Declaración de los Derechos Humanos
Y México forma parte, obviamente, de esta declaración y además ha suscrito otras convenciones y está por suscribir el Acuerdo de Escazú, que son una serie de acuerdos internacionales que protegen el derecho que tienen las personas a defender derechos humanos, el derecho que tienen también las personas a organizarse para expresar su oposición o su acuerdo con algunas de las decisiones gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil que aparecen en ese comunicado de manera legítima y de manera legal han manifestado su oposición a una obra pública de gobierno, como podrían y lo han manifestado otras a favor. Y repito, esto es legítimo y es legal y por tanto no debería ser cuestionado por gobierno. Desde Amnistía Internacional nos preocupa sumamente el interés que parece haber del gobierno de la República en desacreditar la labor que realizan las organizaciones de la sociedad civil cuando nos oponemos a sus decisiones o a sus propuestas. Quisiéramos repetir que tenemos derecho a las organizaciones de la sociedad civil a estar a favor o a estar en contra de decisiones concretas y de propuestas u obras que plantea el gobierno de la República. También desde Amnistía Internacional quisiéramos señalar que las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la legalidad de México, accedemos a diferentes tipos de recursos y en este caso, en algunos casos, como lo ha señalado el gobierno de la República y lo han repetido aquí los compañeros y compañeras, han accedido a recursos de fundaciones de otros países o de fundaciones privadas, lo cual también es legal en México y por eso lo hacemos varias organizaciones. Y rendimos cuentas a las financiadoras, que es a quienes estamos obligados a rendir cuentas. Es decir, cuando las organizaciones solicitamos un financiamiento para cualquier tipo de proyecto, rendimos cuentas adecuadamente y hay mecanismos a través de los cuales se audita a las organizaciones de la sociedad civil en México. Es importante también que el gobierno de la República tenga conocimiento en todos, digamos, sus niveles de estos procesos a través de los cuales las organizaciones de la sociedad civil hacemos los procesos de transparencia y rendición de cuentas cuando recibimos financiamientos externos. También quisiéramos señalar que desde Amnistía Internacional nos resulta sumamente preocupante que el gobierno de la República esté dedicando recursos, nos referimos a tiempo, a recursos humanos, a recursos económicos, a recursos tecnológicos, en particular durante un proceso de crisis como el que estamos atravesando en México, que el gobierno de la República esté dedicando recursos a investigar cómo y por qué nos financiamos las organizaciones de la sociedad civil. Resulta particularmente preocupante que esta investigación haya sido dirigida a una obra en particular, que sabemos es del interés de gobierno y que, repito, las organizaciones o algunas organizaciones, sobre todo de la zona del sureste del país, han dedicado recursos también a oponerse a una obra de manera legítima y en el marco de la legalidad. Nos preocupa que se estén dedicando recursos a investigar a las organizaciones con el fin de desacreditarlas públicamente. Queremos recordar también y hacer énfasis en que las organizaciones de la sociedad civil hemos cumplido un papel muy importante en la construcción de la democracia en México. Hemos estado impulsando la diversidad de opiniones, hemos brindado información a la ciudadanía para que tengamos criterio para tomar decisiones de carácter público, entre ellas obras como el que algunas organizaciones se han opuesto, en este caso el Tren Maya, pero también hemos brindado información a la ciudadanía o por lo menos hemos dado criterio o nuestro criterio sobre otros temas que son de importancia en la agenda pública y lo seguiremos haciendo en el marco de la legalidad. Desde Amnistía Internacional quiero repetir que hacemos un saludo solidario para las organizaciones que aparecen en estas declaraciones. Hemos acompañado también algunos de las declaraciones de las organizaciones, algunos
de los comunicados públicos y los seguiremos acompañando en solidaridad con el papel que las organizaciones de la sociedad civil hemos cumplido en México. El día de ayer, nada más por recordar una de las labores importantes que hemos desarrollado en el país, el día de ayer se conmemoró el Día de las Desapariciones Forzadas. Miles de personas, 70,000 familias en este país tienen personas desaparecidas y las organizaciones de la sociedad civil hemos sido quienes hemos puesto el dedo en el renglón para recordarle al Estado mexicano sus obligaciones en esta materia, como lo hacemos en muchas otras temáticas. También quisiera aprovechar la ocasión para aclarar y hacer un acompañamiento a quienes han señalado que algunos de los financiamientos que reciben las organizaciones no están dirigidos concretamente a lo que el gobierno ha señalado, que es a oponerse al Tren Maya. Es decir, algunos de los financiamientos, las organizaciones han sido claras en señalar que son para otros proyectos y parece haber una mezcla en las declaraciones de gobierno, por lo cual también desde Amnistía Internacional hemos hecho un llamado a que el gobierno de la República aclare cuál es la información y cuáles son sus fuentes y sobre todo insistir en la importancia de que desista el gobierno de la República de su posición de desacreditar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, porque esto podría contribuir a la criminalización de las organizaciones. Recordar, como lo ha hecho el compañero de SEMDA, que México es uno de los países más peligrosos para la defensa de los derechos humanos y esperaríamos que el gobierno de la República no contribuya a ese riesgo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Edith, por tu participación, tu presencia y tu solidaridad. Y antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, nada más quisiera mencionar 3 cosas. Uno, bueno, 4, que representantes de otras de las organizaciones que fueron señaladas por el presidente el viernes, además de los que ya participaron aquí en la conferencia, se encuentran también aquí presentes. Está Diálogo y Movimiento AC, la Fundación para el Debido Proceso e Indignación AC. Ellos están escuchando, participando y bueno, si después quieren hacer algún comentario, bienvenido. Y bueno, también decirles que el boletín estará disponible en un momento más cuando terminemos la conferencia. Ese boletín viene suscrito con un respaldo de 490 firmas de adhesión y de solidaridad a este tema. Y también comentarles que la grabación también estará disponible. Me comentan que aproximadamente en 1 hora, en lo que se descarga y todo esto, se las haremos llegar al igual que su boletín a los reporteros que nos acompañan y a todos los que estén interesados. Entonces vamos a abrir a la sesión de preguntas. Aquí está una que le hacen al CRIPS, que dice: hace una semana una representación de los comisariados de Calakmul denunciaron ante Derechos Humanos, Procuraduría y otras dependencias federales, denunciaron a CRIPS por intromisión y asumir atribuciones que no les competen, toda vez que no son reconocidos por las comunidades. Aseguran que todos los comisarios del municipio quieren la presencia del Tren Maya. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Esto lo pregunta Emanuel Rincón. No sé si Sara quieras responder esto. Sí, gracias, Margarita. Y si pones tu cámara, por favor, Sara, perdón. Listo, bien. Bueno, sí, comentarles, por supuesto, claro que sí. Jurídicamente, nosotros no tenemos conocimiento de esa denuncia. No nos han notificado ni la CNDH, ni la Judicatura, o sea, ni la FGR, nadie nos ha notificado. No desconocemos de eso. Pero sabemos de antemano que son las acciones o los ataques que se suman a las declaraciones, en este caso las declaraciones presidenciales, y que de antemano pues son calumnias a las organizaciones y en este caso al CRIPS, de decir en este caso que nosotros somos representantes o tomamos ese papel. Nosotros en ningún momento, como CRIPS o como delegados, en ningún momento nos hemos representado
a los pueblos o a las comunidades indígenas o que lleguemos diciendo somos nosotros la autoridad, o sea, para nada. Nosotros como personas estamos simple y sencillamente usando un derecho, y en este caso es el derecho a ampararnos, como lo decía al principio, porque sentimos y tenemos el nivel de conciencia de estos megaproyectos, en este caso del tema del proyecto del llamado Mal Tren Maya, que sabemos de antemano los daños que nos va a ocasionar. Entonces nosotros como personas decidimos y dijimos, bueno, vamos a meter un amparo, y en ese amparo pues somos personas, fuimos como personas, no fuimos ni como fuimos como personas usando un derecho que nos corresponde. En las comunidades de antemano sabemos que hay división y que eso se lo debemos gracias a los, en este caso, a los programas asistenciales federales, que por eso mismo, al recibir donaciones o al recibir apoyos de programas, hay una fuerte división donde dicen que unos sí al Tren Maya, otros decimos no al Tren Maya. Entonces, pero lo decimos con argumentos. En el caso que decimos de no al Tren Maya es porque lo decimos con argumentos por los impactos que va a ocasionar, en este caso, en la península de Yucatán. Ni siquiera nada más en Calamul, en la península de Yucatán y en todo el país. Entonces son de las cosas que sí hay confrontación, o sea, eso se lo debemos, y con estas declaraciones de la presidencia del viernes pasado, eso genera choques y en este caso más división con las comunidades, con los pueblos. Y eso es lo que quiere, la confrontación. El gobierno lo que quiere es la confrontación entre las comunidades, y nosotros no vamos a caer en el juego, en este caso, del gobierno. No vamos a caer en el juego de estos que se llaman prodefensa al Tren Maya. No vamos a caer en su juego de ellos, porque son provocaciones y nosotros no vamos a caer en las provocaciones. Entonces, no sé si alguna duda, algún comentario, eso es lo que podemos decir. Son calumnias. Solamente estamos ejerciendo un derecho como persona. Muchas gracias, Sara. Ahorita vemos si hay otra pregunta al respecto, pero mientras, si quieren, puedo leer a ver quién quiere responder estas preguntas que creo que se parecen. Tenemos Emilio Godoy, que nos pregunta qué acciones van a tomar frente al ataque gubernamental, qué implica el uso faccioso de recursos públicos para ejecutar este tipo de campañas cuando el gobierno ha alardeado de austeridad. Y la pregunta de Karen Clemente, que señala, ¿enviarán el documento con las firmas a la presidencia o cuál será la ruta a seguir? ¿Se podría interponer alguna queja o recurso legal? ¿Quién de los participantes quisiera responder esto? A lo mejor un par de cosas, Margarita, si me permites. Adelante, Gustavo. Nada más reiterar lo que se estaba diciendo hace un momento. Está claro que todo esto está, como dije hace un momento en mi intervención, está bien planeado, está orquestado desde el gobierno federal. Dos, que es para calumniar, es para difamar, es para criminalizar sobre nosotros en lo individual y sobre nuestras organizaciones. Y por eso es que hicimos un llamado y una invitación al gobierno federal para efectos de que paren de inmediato este tipo de acoso y este tipo de intimidación. Y como dije y lo reitero, esto nos da mucho más empuje, nos da mucho más ánimo, nos da mucho más fuerza para seguir adelante. En el caso particular de nosotros llevamos 27 años y en el caso de nuestras organizaciones aliadas, igual como decían 10, 15, 20, y todas, estoy seguro, van a agarrar mucha fuerza, mucho ánimo para seguir adelante y reiterar y que se oiga lejos, que se oiga fuerte y que se oiga claro. No vamos a parar, no nos van a detener, no vamos a parar ni a callar. Y entonces, pues vale la pena que mejor le paren, porque esto puede llegar pues mucho más lejos, incluso a instancias internacionales, y se pueden presentar quejas ante algunos organismos, como podría ser el caso
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Gracias. Gracias, Gustavo. Tenemos la pregunta de Javier Chumacero de Noticaribe Peninsular. Luego de estas acusaciones, ¿no hay posibilidad de un diálogo? Los ha buscado Rogelio Jiménez de Fonatur. ¿Quién quisiera de los participantes voceros o de las otras organizaciones responder esto? Margarita, perdona, yo quisiera nada más dar una contribución a la pregunta anterior. Sí, Adelante, Edith. Gracias. sí, gracias, Margarita. Bueno, yo nada más recordar, como decía Gustavo, Amnistía Internacional tiene, vamos a cumplir el año entrante 50 años en México y por supuesto que mantendremos el diálogo con el gobierno y el acompañamiento que hacemos a organizaciones de la sociedad civil también, las dos cosas. Las organizaciones de la sociedad civil hemos mantenido una actitud de diálogo permanente con el gobierno de la República, con este gobierno y con los gobiernos anteriores. Y también hemos tenido una actitud crítica con este gobierno y con los gobiernos anteriores, y la seguiremos teniendo, ¿no? Ese es nuestro deber, y para eso existimos las organizaciones de la sociedad civil, para mantener una posición crítica. Esa posición crítica a veces implica reconocer el trabajo que realiza el gobierno cuando estamos de acuerdo, cuando no estamos de acuerdo, pues no lo haremos y también seguiremos manifestándonos. Por supuesto que hablo por Amnistía Internacional, pero supongo que las otras organizaciones mantendrán el diálogo en los casos en que el gobierno también acepte el diálogo con nosotras. Y solo señalar de la pregunta anterior también que sí nos parece preocupante que en un contexto de austeridad y dada por el gobierno de la República, que fue señalado previo a la pandemia y después en el contexto de la pandemia, pues sí nos llama la atención, por lo menos desde Amnistía Internacional, el recurso que invierte el gobierno de la República en investigar a las organizaciones de la sociedad civil. Si hacemos una puntualización en ese tema porque hacemos un llamado de atención sobre el recurso, incluyendo el recurso tiempo que se invierte en desacreditar a las organizaciones de la sociedad civil. Nosotras en Amnistía Internacional el año pasado ya habíamos hecho público en nuestro informe del primer año del gobierno que nos llamaba la atención cómo de manera reiterada el gobierno de la República desacredita la labor de las organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que ahora que estamos a punto de iniciar el tercer año de este sexenio, pues el gobierno vaya bajando el tono y más bien busque la colaboración en los objetivos que probablemente compartimos de cara a la superación de las desigualdades que enfrenta México. Muchas gracias, Edith. Y bueno, respecto de la pregunta de Javier Chumacero de Noticaribe sobre la posibilidad de diálogo con Fonatur, ¿quién quisiera tomar la palabra? Sí, en paréntesis, el micrófono de Neftalí Durán está interfiriendo. Por favor, si se pudiera poner en mute. Sí, ¿quién es? ¿No se escucha? Sí, sí, bueno, ¿Sí? con la pregunta que hace es un periodista, ¿no? Sí, adelante. Ajá, lo que podemos decir es que hemos estado platicando con las organizaciones que estamos aliadas en esta defensa por nuestros derechos. Hasta ahora no hay ninguna resolución, ningún acuerdo formal de que se pudiera tener algún diálogo con las instancias que hasta hoy han estado en el caso de Fonatur, en el caso del INPI, en el caso directamente del gobierno del Estado. O sea, no hay ninguna decisión tomada por nosotros. O sea, todavía no sabemos qué pueda pasar en adelante. Es lo que podemos decir al respecto. Gracias. Katia Salazar, de la Fundación para el Debido Proceso, también quiere comentar al respecto. Adelante, Katia. Sí, muchísimas gracias. Bueno, brevemente, solamente y fortaleciendo y complementando lo que dijo Jesús, quiero decir que, por supuesto, todas las organizaciones
mencionadas por el presidente están abiertas al diálogo. O sea, eso es una cosa obvia. Pero lo que sí quiero decir es que este diálogo tiene que ser un diálogo respetuoso, un diálogo sobre los temas centrales de la discusión y no un diálogo donde lo que aparece es un ataque al mensajero y no un abordaje del mensaje. Ninguna de las organizaciones que hemos sido señaladas tenemos nada que ocultar, nada que no mencionar sobre los financiamientos que recibimos. Es más, creo que el documento que se mencionó el viernes por el presidente, donde ponen los objetivos de los fondos recibidos, hablan por sí solos. Son justamente actividades legales y positivas para el país. Entonces, usar esto como argumento para cuestionar lo que estamos haciendo no es una actuación sana en un diálogo sano y respetuoso. Entonces, en resumen, por supuesto que todos apoyamos el diálogo, pero este diálogo, señor presidente, tiene que ser un diálogo respetuoso de la trayectoria, el nombre y el papel que jugamos las diferentes organizaciones mencionadas el día viernes. Muchas gracias, Katia. Aquí en el chat ya no tengo preguntas. No sé si algún otro medio de comunicación quisiera hacer alguna pregunta por el chat o alguna organización quisiera decir algo más. Yo quisiera agregar algo breve. Claro, Artemia Fabre, ella es de Diálogo y Movimiento AC. Si puedes poner tu cámara, gracias. Sí, buenos días a todas y a todos. Agradezco la presencia de todos. Y bueno, abonando lo que estaba diciendo Katia Salazar, yo creo que sí, que estamos en la mejor disposición y toda la vida lo hemos hecho de diálogos fraternos con el gobierno y con cualquier instancia pública o privada. Desde Diálogo y Movimiento esa ha sido nuestra dinámica y nuestro trabajo gira alrededor de la mutua confianza, la buena fe y los diálogos cordiales. Me parece que para poder iniciar un diálogo, pues lo primero que ya se dijo desde el inicio es una disculpa pública del señor presidente, porque si no, no podemos hacer un diálogo fraterno, transparente y bueno, estamos aquí, seguiremos aquí, independientemente de todas las acusaciones hechas. Nuestro trabajo habla por sí mismo y con gusto. No nos vamos a quitar y aquí estamos. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, Artemia. Y Katia me pide también, ¿quiere agregar algo más? Adelante, Katia. Perdón, tenía el mute. Sí, sin afán de extenderme ni mucho menos, y esta va a ser mi última participación. También quería decir muy brevemente y de manera además clara y contundente que a partir del trabajo que mi organización, la Fundación para el Debido Proceso, realiza en toda la región, en toda América Latina, no solamente en México, desde hace más de 20 años, les puedo decir a los asistentes a esta conferencia de prensa que esta táctica, ¿no?, de desviar la atención de los temas centrales y más bien mencionar algunas cosas que pueden distraer al público justamente para descalificar al mensajero y no abordar el tema principal, es una táctica bien conocida en América Latina, pero bien conocida por gobiernos con tendencias autoritarias de izquierda y de derecha, de los dos lados del espectro. Así que realmente a nosotros como organización regional que trabaja temas de justicia en toda América Latina, no nos sorprende. O sea, es una táctica súper conocida, pero así de libro, de manual. Entonces, realmente también por esa razón recomendamos a los que nos escuchan hoy, a las organizaciones y a la prensa que estén atentos, porque digamos, esto ya se sabe que es una táctica bastante utilizada para distraer la atención. Entonces, sigamos con atención cómo se desarrollan estos acontecimientos, y por eso también la decisión nuestra desde un comienzo, poner el pare, poner los puntos sobre las IES, abordar este tema, porque nos preocupan estas muestras, estos mensajes autoritarios, ya conocidos por todos. Gracias. Muchísimas gracias, Katia. Me gustaría abonar ahí, Margarita, brevemente. Adelante, Gustavo. Nada más
acá en México eso le llamamos cortina de humo. Y esta es una más. Y es realmente sorprendente que agarren a las organizaciones de la sociedad civil para desacreditar y para golpear, cuando tenemos casi 65,000 muertos por la pandemia y no es un tema en las mañaneras, o se minimiza al máximo, o cuando tenemos una corrupción que sigue galopante, o cuando tenemos muy mala calidad en el sistema educativo y las cosas se van a poner peor con el tema de la pandemia, o cuando estamos viendo que el sistema de salud, ya lo veíamos antes de la pandemia, se estaba cayendo a pedazos y la pandemia lo ha desnudado por completo, ¿no? Pero además, pues, tenemos más de 50 millones de pobres en el país, ¿no? Y pues no, las migajas que les dan a las personas no alcanza para realmente atender ese problema, ¿no? Pero además, pues, la economía está en el suelo, pero además la seguridad está cada vez peor, etcétera. Entonces, me parece que se agarran de lo más sensible para golpear, cuando por el otro lado el país pues está en una situación realmente fatal, ¿no? Entonces, es realmente preocupante y alarmante que nos agarren como punching back y decir, pues ahora le toca a la sociedad civil. Que no es de hoy, ya reiteradamente el presidente ha estado golpeando sistemáticamente a las organizaciones de la sociedad civil en general, pero me parece que ante este panorama que yo pongo sobre la mesa, pues realmente hay que atender los problemas importantes del país y no andar con cosas minúsculas como estas que estamos comentando. Gracias. Gracias, Gustavo. Jorge, permítanme un tantito. Sí, Jorge Fernández de Indignación quiere tener una intervención. Adelante, Jorge. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todas. Nada más señalar un dato que creo que es importante, que es muy curioso que el presidente de la República hable de transparencia, cuando según un informe que elaboró la organización Artículo 19, en el año 2019, el porcentaje de respuestas o de no respuestas sobre solicitud de información realizadas al Ejecutivo, específicamente al presidente de la República, subió un 160%. Es decir, creció el número de solicitudes que no fueron respondidas por la Presidencia de la República en torno a acceso a la información, lo que significó también un incremento de 800% en el número de recursos que se presentaron frente a este tipo de negativas por parte de la Presidencia de la República. Entonces ahí sí es importante señalar como la contradicción que existe entre la exigencia por parte del presidente de transparentar los recursos, que por cierto, creo que se congeló Jorge, ¿verdad? Sí. Jorge, te congelaste. Ok. Parece que anda en la calle y a lo mejor se le perdió por ahí la señal, Margarita. Sí. Bueno, entonces, Sara quiere cerrar, vamos a cerrar ya la conferencia. Sara López del CRIPS quiere hacer un último comentario. Sí, bueno, nada más para reafirmar lo que dijo la compañera Artemia, sí, probablemente un diálogo, en el caso de nosotros tendremos que consensarlo con los compañeros y compañeras, pero primero es lo primero, la consulta, la disculpa pública, porque nos han ofendido seriamente a las organizaciones y a los defensores con las declaraciones que hizo en este caso la presidencia. Entonces sí exigimos una disculpa pública para todos y todos los ofendidos, y no nada más a los que nos mencionaron, sino a todas las organizaciones del país. Y sí quisiera mencionar algo que yo creo que, aprovechando la oportunidad que estamos en conferencia de prensa muy rápido, es la urgencia de este gobierno
de empezar a hacer la construcción del Tren Maya. Nosotros, o en mi caso como pueblo, como parte de que vive en una comunidad, ¿cómo es posible que le den prioridad a un megaproyecto que nos viene a traer daños, a que le den prioridad a la salud? No tenemos hospitales ante la contingencia sanitaria, ante tantos casos de muerte del COVID-19, los hospitales no están condicionados para eso. Entonces, ¿cómo es posible que inviertan lana en un proyecto que nos va a destruir, que es un proyecto de muerte? Y cómo es posible, alguien lo comentaba, que han invertido dinero en una investigación para las organizaciones sociales, en contra de las organizaciones sociales y en contra de los defensores. Ya basta de estarnos dando en la torre, ya basta en realidad que a este gobierno le quede claro que seguiremos alzando la voz, seguiremos defendiendo la vida, pero que ya basta de estarnos criminalizando, ya basta de estarnos desapareciendo, ya basta de estarnos hostigando. Estamos ejerciendo un derecho y yo creo, y pedimos respeto, y yo creo que aquí estamos y seguiremos. No somos ambientalistas disfrazados. Desde hace muchos años hemos estado trabajando en las comunidades. No somos la derecha como él nos ha dicho. Nosotros somos pueblos y solamente estamos defendiendo la vida y en este caso buscando la manera de organizarnos para que no nos sigan destruyendo. Entonces ya basta de criminalizar las organizaciones y en este caso el trabajo de los defensores y de las defensoras. Y muchas gracias a los medios por escucharnos y esperamos que salga todo tal cual. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Sara. Y bueno, vamos a terminar ya con esto la conferencia de prensa. Como les comenté, en un momento más estará llegándoles el boletín, en un ratito más la grabación completa también para que ahí puedan volver a checar lo que requieran. Estamos a sus órdenes en comunicación y si no hay más comentarios, pues que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias, Margarita. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, Margarita.